El norte de Canadá es un territorio salvaje y hostil, donde las temperaturas pueden descender hasta lo imposible y la soledad es la única compañía. En medio de esta inmensidad helada, un hombre apareció de la nada, un extraño sin pasado que construiría su refugio lejos de la civilización. Lo que parecía ser solo un ermitaño más, pronto se convirtió en el centro de uno de los casos más enigmáticos y aterradores de la historia del país. En el invierno de 1931, la calma del remoto territorio del Yukón, en el noroeste de Canadá, se vio alterada por la llegada de un hombre misterioso. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su verdadera historia. Se hacía llamar Albert Johnson y, sin interactuar con los demás, construyó una pequeña cabaña cerca del río Rat, un lugar inhóspito donde solo los más experimentados tramperos podían sobrevivir. Su presencia despertó la curiosidad de los habitantes de la zona, pero pronto la indiferencia se transformó en sospecha. A medida que el invierno avanzaba, los tramperos locales comenzaron a notar algo extraño. Sus trampas estaban siendo manipuladas. Algunos animales desaparecían, otros eran liberados, y en varias ocasiones encontraron los mecanismos destrozados. No tardaron en señalar a Johnson como el responsable. Después de todo, él era el único recién llegado y evitaba cualquier tipo de contacto con los demás. Alarmados, los tramperos decidieron alertar a la Real Policía Montada de Canadá. Dos oficiales, el sargento Alfred King y el agente Joe Bernard, se dirigieron a la cabaña de Johnson para interrogarlo. Tocaron la puerta en repetidas ocasiones, pero el hombre jamás respondió. A través de las pequeñas ventanas, pudieron ver que el interior estaba iluminado y que el humo salía de la chimenea, señal de que alguien estaba dentro. Sin una orden de arresto, los oficiales se retiraron, pero dejaron en claro que volverían con refuerzos. El 31 de diciembre de 1931, en medio de una tormenta de nieve y temperaturas de menos 40 grados Celsius, 5 oficiales de la policía montada volvieron a la cabaña. Esta vez tenían una orden para interrogar a Johnson. Sin embargo, cuando intentaron acercarse, una lluvia de disparos salió desde el interior. Uno de los agentes fue alcanzado y cayó herido en la nieve. Sorprendidos por la violencia del ataque, los oficiales no tuvieron más opción que replegarse y pedir ayuda. Lo que debía ser un simple interrogatorio se convirtió en el inicio de una de las cacerías humanas más intensas en la historia de Canadá. La policía montada no podía permitir que un hombre armado desafiara su autoridad en plena frontera del Ártico. Días después, un grupo más numeroso
rodeó la cabaña de Johnson. Esta vez llevaron dinamita para asegurarse de sacarlo a la fuerza. La explosión destruyó la cabaña casi por completo, pero cuando los agentes se acercaron para inspeccionar los restos, el sonido de disparos volvió a resonar en el aire. De alguna manera, Johnson había sobrevivido. Había cavado un refugio subterráneo bajo su cabaña y desde allí defendía su posición con una precisión letal. Luego de más de 15 horas de enfrentamiento, los agentes se vieron obligados a retirarse nuevamente. El fugitivo sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, así que emprendió una huida desesperada por el gélido desierto blanco. Con temperaturas que congelaban la piel en cuestión de minutos, Johnson se desplazaba sin dejar rastro, como si el frío no le afectara. Durante semanas, la policía montada rastreó sus huellas por bosques nevados, montañas y ríos congelados, pero él siempre parecía ir un paso adelante. Los oficiales quedaron atónitos cuando descubrieron que Johnson no solo se mantenía con vida, sino que lograba recorrer distancias enormes en tiempo récord. En una ocasión, encontraron huellas en la nieve que terminaban abruptamente en una ladera de hielo. Parecía imposible que alguien hubiera logrado escalar sin equipo, pero Johnson lo había hecho. Las autoridades no podían entender cómo aquel hombre solitario era capaz de sobrevivir en condiciones tan extremas, evadirlos una y otra vez y moverse con una velocidad inhumana. Algunos comenzaron a pensar que estaban persiguiendo a algo más que un simple hombre. La prensa pronto bautizó al fugitivo como el trampero loco del río Rat. Finalmente, el 17 de febrero de 1932, después de 48 días de persecución, Johnson fue acorralado cerca del río Eagle, en el territorio de Yukon. Rodeado por un equipo fuertemente armado, el misterioso hombre aún se resistió. Se desató un intenso tiroteo en el que Johnson recibió más de 17 disparos antes de caer finalmente muerto en la nieve. Cuando los agentes revisaron su cuerpo, encontraron dinero en efectivo, varias armas y dientes de oro, pero ningún documento de identidad. Nadie sabía quién era realmente. No existía ningún registro de un hombre llamado Albert Johnson. Su verdadera identidad, su origen y sus motivaciones siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos creen que era un prófugo de la justicia, un asesino que huía de su pasado. Otros aseguran que simplemente era un hombre que quería vivir aislado del mundo y que la policía lo obligó a luchar por su supervivencia. Pero hay quienes sostienen que no era un hombre común, sino algo más.